Hay coches que desaparecen y casi nadie se da cuenta. Y luego está el Volkswagen Escarabajo, un coche que apareció en películas, en portadas de discos, en millones de fotografías familiares y en las calles de prácticamente todos los continentes. No hace falta leer el nombre, no hace falta ver el logo, basta una silueta. Y aún así, Volkswagen decidió eliminarlo. Bienvenidos a Auto Ledger. No desapareció porque nadie lo quisiera. No desapareció porque dejara de venderse. Desapareció cuando ya se había convertido en una leyenda. En julio de 2019, Volkswagen fabricó el último Beetle del mundo. El último heredero de una historia que había comenzado más de 8 décadas antes y que había producido más de 21 millones de unidades. Un coche conocido en todos los idiomas. Un coche que sobrevivió guerras, crisis económicas y cambios de generación. Y aún así desapareció. La pregunta es, ¿cómo termina muriendo uno de los coches más queridos de la historia? Lo que vamos a descubrir hoy no es solamente la historia de un coche. Es la historia de cómo una marca puede construir algo que el mundo entero ama y aún así decidir matarlo. Es la historia de las regulaciones que oficialmente lo sentenciaron y de la decisión corporativa que realmente firmó su acta de defunción. Porque como casi siempre en la industria del automóvil, la razón que se dio públicamente y la razón real no fueron exactamente la misma. Todo empieza en un lugar incómodo. El Escarabajo no nació en un garaje de Silicon Valley ni en el sueño de un ingeniero idealista. Nació por encargo de Adolf Hitler. En 1934, el canciller alemán encargó a Ferdinand Porsche una misión muy concreta: diseñar un automóvil que cualquier familia trabajadora pudiera permitirse. Tenía que ser simple, resistente y barato de mantener. Un auténtico coche para el pueblo. Porsche llevaba años persiguiendo una idea parecida. Hitler le dio los recursos para convertirla en realidad. Pero justo cuando el proyecto estaba listo para despegar, llegó la Segunda Guerra Mundial. La fábrica que debía producir el nuevo automóvil pasó a fabricar material militar y el coche quedó en pausa antes incluso de comenzar su historia. Cuando la guerra terminó, las instalaciones quedaron bajo control británico. Un oficial llamado Ivan Hirst encontró los prototipos abandonados y tomó una decisión inesperada: darles una oportunidad. La mayoría de fabricantes importantes de la época no veían ningún futuro en aquel pequeño automóvil de formas extrañas. Algunos incluso rechazaron la posibilidad de producirlo. Parecía condenado al olvido, pero estaban a punto de cometer uno de los mayores errores de la historia de la industria automotriz. Porque pocos años después, ese coche que nadie quería empezó a venderse por millones en todo el mundo. Lo que ocurrió en los años siguientes es uno de los fenómenos de marketing más extraordinarios de la historia del automóvil. En 1949, el Escarabajo llegó a Estados Unidos. Al principio nadie lo quería. Los americanos estaban enamorados de sus grandes sedanes cromados, esos mastodontes de acero que parecían naves espaciales aparcadas en los garajes suburbanos. Un coche pequeño, redondo y sin radiador no encajaba en ese paisaje. Pero en 1959 ocurrió algo que cambió todo. La agencia de publicidad Doyle Dane Bernbach lanzó una campaña que rompía con todo lo establecido. Think Small, piensa en pequeño. Anuncios minimalistas, humor inteligente, honestidad brutal sobre las limitaciones del coche. En una época en que la publicidad de automóviles prometía poder, velocidad y glamour, Volkswagen prometía exactamente lo contrario. Funcionó de una manera que nadie esperaba. Para finales de los años 50, el Escarabajo ya no era el coche del extranjero raro. Era el coche del estudiante universitario, del artista, del que pensaba diferente. Era el símbolo de una generación que rechazaba el exceso y abrazaba la simplicidad. Lo compraban profesores, músicos, activistas, gente que no quería un coche para impresionar, sino para moverse. Para 1968, Volkswagen vendía 563.522 unidades solo en Estados Unidos. Ese año, el Escarabajo se convirtió en el coche más vendido del mundo. Y ese mismo año, Disney estrenó The Love Bug, una película en la que un escarabajo llamado Herbie tenía poderes mágicos y ganaba carreras de Fórmula 1. La película fue un éxito masivo. Un año después, en 1969, 4 músicos cruzaron caminando una calle de Londres para la portada de un álbum. Detrás de ellos, aparcado en la esquina, había un escarabajo blanco. El álbum se llamó Abbey Road. Los músicos eran los Beatles, y la imagen se convirtió en una de las fotografías más reconocidas del siglo XX.
El escarabajo no era solo un coche, era un símbolo cultural de primera magnitud. El 17 de febrero de 1972 salió de la línea de montaje en Wolfsburg la unidad número 15.007.034. Con ese número, el escarabajo superó al Ford Model T como el coche más producido de la historia hasta ese momento. Fue una fecha histórica. Los trabajadores de la planta lo celebraron. Parecía imposible que algo así pudiera desaparecer. Y quizá lo más sorprendente es que para millones de personas, el escarabajo nunca fue un coche especial. Fue simplemente su coche. El coche con el que aprendieron a conducir. El coche que esperaba cada mañana frente a casa. El coche de las vacaciones familiares. El coche que arrancaba incluso cuando parecía imposible. Para mucha gente no representaba lujo ni estatus. Representaba algo mucho más difícil de conseguir: confianza. Y precisamente por eso lo que ocurrió después resultó tan difícil de aceptar. Porque cuando un coche forma parte de la vida cotidiana de varias generaciones, uno asume que siempre estará ahí. Pero no fue así. Pero aquí ocurre algo que casi nadie recuerda. Ese mismo año en que el escarabajo batía récords de producción, las ventas en Estados Unidos ya estaban empezando a caer. No fue por falta de amor, fue por algo más frío, más técnico y, en el fondo, más inevitable. El motor del escarabajo era un boxer de 4 cilindros refrigerado por aire. Sin radiador, sin líquido refrigerante, sin bomba de agua. Una maravilla de simplicidad que cualquier mecánico de barrio podía reparar con las manos. Pero ese motor, diseñado en los años 30, tenía un problema que en 1972 ya no se podía ignorar. Sus emisiones contaminantes eran incompatibles con las nuevas normas medioambientales que Estados Unidos estaba endureciendo progresivamente. Volkswagen intentó adaptar el motor. Añadió catalizadores, modificó la carburación, pero había un límite físico que no se podía cruzar sin rediseñar el motor desde cero. En 1977, después de vender aproximadamente 5 millones de unidades en el mercado americano, el escarabajo clásico fue prohibido en Estados Unidos por incumplimiento de normas de emisiones y seguridad. 5 millones de unidades, décadas de presencia, y de un día para otro fuera. Y aquí es donde la historia toma un rumbo que nadie esperaba. Porque cuando Estados Unidos cerró sus puertas, el escarabajo encontró un segundo hogar, y ese hogar terminaría decidiendo su destino. Pero la historia no terminó ahí. Porque mientras Estados Unidos cerraba sus puertas, otro mercado las mantenía abiertas. México. En 1954, el escarabajo había llegado a México como parte de una exposición en la ciudad universitaria de la UNAM. La prensa lo cubrió como si fuera un acontecimiento nacional. Y en cierta forma lo era. En 1967, Volkswagen inauguró su planta en Puebla y el escarabajo empezó a fabricarse en suelo mexicano. Lo que ocurrió entonces no tiene parangón en la historia automotriz. En México, el escarabajo no fue simplemente popular. Se convirtió en algo diferente, en un elemento constitutivo de la ciudad. En 1971, el gobierno del Distrito Federal lo eligió como taxi oficial de Ciudad de México. Verde con techo blanco. Sin asiento de copiloto, para que el pasajero pudiera subir sin complicaciones. Taxímetro encima del tablero. Para mediados de los años 90, había más de 100,000 taxis escarabajos circulando solo en Ciudad de México. Era el mayor parque de un único modelo de taxi en cualquier ciudad del mundo. Un solo coche, una ciudad entera. Pero mientras el escarabajo seguía dominando las calles mexicanas, dentro de Volkswagen empezaba a surgir una pregunta incómoda. La empresa ya no era la misma que había construido su reputación con aquel pequeño automóvil refrigerado por aire. Ahora tenía modelos más modernos, más rentables y mucho más fáciles de adaptar a las nuevas normativas internacionales. Por fuera, el escarabajo seguía pareciendo indispensable, pero dentro de algunos despachos empezaba a verse como una reliquia difícil de justificar. Todavía no era un problema urgente, pero la semilla ya estaba plantada. Y mientras tanto, en el resto de América Latina vivía con 15 nombres distintos. Fusca en Brasil, escarabajo en Argentina y Chile, cucaracha en Guatemala y Honduras, cepillo en República Dominicana, peta en Bolivia, sapito en Perú. Un solo continente, 15 nombres, el mismo cariño en distinto acento. Un coche que no necesitaba traducción, que en cada país había encontrado su propio nombre, su propio lugar, su propia historia. Eso no lo consigue ninguna campaña de marketing. Eso solo lo consigue el tiempo.
Sin embargo, había otro problema que se estaba formando en silencio. A mediados de los años 90, los fabricantes japoneses y coreanos empezaron a inundar el mercado latinoamericano con subcompactos modernos. 4 puertas, bolsas de aire, motores con inyección electrónica que cumplían las normas de emisiones sin esfuerzo. En 1996 llegó el Chevrolet Pop, que costaba apenas un poco más que el Escarabajo y ofrecía todo lo que el Escarabajo no podía ofrecer. Las ventas cayeron. Las 40.000 unidades anuales de mediados de los 90 se convirtieron en 10.000 para el año 2000. Pero el Escarabajo todavía tenía un bastión: los taxis. Mientras los taxistas de Ciudad de México siguieran eligiéndolo, la planta de Puebla tenía razón de ser. Era el último mercado real que sostenía la producción. El único. Ese bastión cayó en 2002. Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, promulgó un decreto que prohibía otorgar nuevas concesiones de taxi a automóviles de 2 puertas. La justificación era de sentido común. Un coche de 4 puertas es más cómodo para el pasajero, facilita la entrada y la salida, permite cargar equipaje con mayor facilidad. El Escarabajo, con su diseño de 2 puertas, quedó excluido del mercado de taxis nuevos. Los permisos existentes seguirían hasta su vencimiento. Pero no se renovarían. No habría más taxis Escarabajo en Ciudad de México. Las ventas se desplomaron y quedaron muy lejos de las 40.000 unidades anuales que había vendido una década antes. Sin el mercado de taxis, los números de la planta de Puebla dejaron de funcionar. No había forma de sostener una línea de producción con esas cifras. En marzo de 2003, Volkswagen anunció oficialmente el fin de la producción del Escarabajo clásico en Puebla. La razón oficial fue la caída de la demanda. Y la caída de la demanda era real. Pero no era suficiente para explicar lo que ocurrió. Porque la razón de fondo era otra. Volkswagen en 2003 era una empresa diferente a la de 1968. Tenía el Golf, el Jetta, el Passat, el Touareg. Tenía modelos con márgenes mucho más altos, mercados más amplios, clientes más jóvenes y más rentables. El Escarabajo clásico era un coche honesto y querido, pero con márgenes estrechos, tecnología de los años 30 y una base de clientes que dependía de un solo mercado en un solo país. Modernizarlo para cumplir las normas del siglo XXI habría requerido una inversión enorme. Nuevo motor, nueva estructura de seguridad, rediseño completo. El resultado habría sido un coche diferente que competía en un segmento ya saturado. Volkswagen tomó la decisión. No valía la pena invertir en salvar algo que ya no encajaba en su estrategia global. Las regulaciones fueron la razón que se dio públicamente. La rentabilidad fue la razón que se discutió en los despachos. Como casi siempre en la industria del automóvil, ambas cosas eran verdad, pero no en la misma proporción, porque al final el Escarabajo no murió porque fuera un mal coche, murió porque dejó de ser un buen negocio. El 30 de julio de 2003, el último Escarabajo clásico salió de la planta de Puebla. Era la unidad número 21.529.464 fabricada desde el inicio de la producción. Lo pintaron de azul. Le pusieron una placa conmemorativa. Los trabajadores de la línea lo acompañaron en silencio. Volkswagen preparó una edición especial de despedida. 2.999 unidades numeradas, a un precio más alto que el modelo estándar. Se agotaron en días. El último Escarabajo no se quedó en México. Cruzó el Atlántico y fue enviado al Museo Histórico de Volkswagen en Wolfsburg, Alemania. El país que lo había inventado, que lo había visto rechazado por todos, que lo había visto conquistar el mundo, lo recibía de vuelta para guardarlo como reliquia. México, que había sido su último hogar durante décadas, lo despidió con una banda de mariachis tocando en la línea de producción. En 1998, Volkswagen había lanzado el New Beetle, un rediseño moderno basado en la plataforma del Golf, con el motor adelante y agua en lugar de aire. Tenía la silueta redondeada del original, pero por dentro era un coche completamente diferente. Gustó, se vendió razonablemente bien, pero nunca generó el mismo vínculo emocional que el original. En 2012 llegó la tercera generación, el Beetle A5, más estilizado y moderno. Tampoco logró replicar la magia. En julio de 2019, Volkswagen fabricó el último de esos Beetles modernos. También en Puebla. También el último del mundo.
La planta que había dado vida al escarabajo durante más de 50 años lo enterró 2 veces. Hoy, los escarabajos clásicos que quedan en circulación son objetos de culto. Los de edición limitada, los bien conservados, los restaurados con piezas originales, han multiplicado su valor varias veces. Clubes de coleccionistas en México, Alemania, Brasil, Estados Unidos y toda Europa los mantienen vivos con la misma devoción con que otros guardan arte o historia. Volkswagen, la empresa que decidió que no valía la pena invertir en modernizarlo, lleva años estudiando cómo traerlo de vuelta. El ID. Buzz, lanzado en 2022, es básicamente una furgoneta Volkswagen eléctrica diseñada como homenaje directo a ese espíritu, y circulan rumores de un concept eléctrico que rescataría la silueta del escarabajo. Una marca que mató su icono más grande porque no era suficientemente rentable, gastando ahora en recuperar la esencia de ese icono porque el mercado nunca dejó de pedirlo. La industria automotriz tiene esa costumbre. Primero abandona lo que no da margen suficiente. Después gasta el doble en intentar recuperar lo que la gente nunca olvidó. El escarabajo lleva más de 80 años en la memoria colectiva de medio mundo, en los recuerdos de quienes lo condujeron, en las películas que lo inmortalizaron, en las fotografías que lo capturaron, en las calles de ciudades que lo adoptaron como propio sin que nadie se lo pidiera. Eso no se fabrica en una planta, eso se gana durante décadas, kilómetro a kilómetro, generación tras generación. La mayoría de coches desaparecen y casi nadie lo nota. El escarabajo desapareció hace años, y sin embargo seguimos hablando de él. Si te ha parecido interesante, te dejo otro video en pantalla que seguro te va a sorprender.